Hay momentos en la vida que te parten en dos. Momentos donde todo lo que creías saber sobre ti mismo se desmorona como arena entre los dedos y te das cuenta de que has estado viviendo una mentira, o peor aún, viviendo solo la mitad de una verdad. Mi nombre es Miguel Ángel Domínguez. Tengo 43 años. Soy el fundador y director ejecutivo de una empresa tecnológica valuada en 3.000 millones de euros. Y hasta hace 6 meses creía que lo tenía todo bajo control, que mi vida era exactamente como yo la había diseñado, perfecta, ordenada, exitosa. Pero entonces, recibí una llamada que destruyó esa ilusión en cuestión de segundos. Y descubrí que durante 16 años había tenido un hijo del que no sabía absolutamente nada. Un hijo que nació de una noche que yo había olvidado, pero que ella, su madre, había guardado en su corazón como el secreto más precioso y doloroso de su vida. Y todo comenzó con un regalo. Un simple regalo que hice hace 17 años sin pensar demasiado en ello, sin saber que ese gesto cambiaría 2 vidas para siempre. La de ella, la de él, y ahora, finalmente, la mía. Pero antes de contarte cómo descubrí que era padre, antes de revelarte cómo esa verdad me destrozó y me reconstruyó al mismo tiempo, déjame preguntarte algo. ¿Desde dónde me escuchas en este momento? ¿Estás en tu casa, en el coche, caminando por la calle? Escríbelo en los comentarios porque necesito saber quién está al otro lado de esta historia. ¿Quién más ha descubierto verdades que cambiaron todo? ¿Quién más ha tenido que reconstruirse desde cero cuando pensaba que ya lo tenía todo resuelto? Era el año 2007. Yo tenía 26 años y acababa de vender mi primera startup por 5 millones de euros. 5 millones. Para un chico que había crecido en un barrio obrero de Sevilla, hijo de un albañil y una costurera, esa cantidad de dinero era incomprensible. Era como haber ganado la lotería, excepto que yo no había tenido suerte. Había trabajado como un animal durante 3 años, durmiendo 4 horas por noche, sacrificando toda mi juventud para construir algo que finalmente alguien consideró valioso. Y cuando llegó el dinero, cuando vi esos ceros en mi cuenta bancaria, sentí que había conquistado el mundo. Me mudé a Madrid. Alquilé un apartamento en el barrio de Salamanca, uno de esos pisos con techos altos y molduras doradas que gritan dinero viejo. Compré un coche deportivo. Empecé a frecuentar los clubes y restaurantes donde iba la gente importante, donde los empresarios cerraban negocios mientras bebían whisky de 50 años y las modelos reían en las esquinas oscuras. Y me volví arrogante. Dios mío, me volví insoportablemente arrogante. Creía que el dinero me hacía especial, que me daba derecho a tratar al mundo como mi patio de recreo personal. Y durante esos primeros meses de riqueza recién estrenada, cometí muchos errores, herí a mucha gente, viví como si no hubiera consecuencias. Pero de todos esos errores, de todas esas noches de excesos y malas decisiones, hay una que cambió todo, aunque yo no lo supe hasta 16 años después. Era una noche de noviembre. Madrid estaba húmedo y frío, con esa humedad que se te mete en los huesos y no te suelta. Yo había estado en una cena de negocios, uno de esos eventos aburridos, donde hombres de 50 años con trajes caros hablan de inversiones y oportunidades mientras sus esposas sonríen educadamente y cuentan los minutos para poder irse. Salí del restaurante cerca de medianoche, ligeramente borracho, con la corbata aflojada y el ego inflado después de cerrar un acuerdo de consultoría que me daría otros 200.000 euros. Estaba esperando que mi coche llegase desde el aparcacoches cuando la vi. Estaba de pie en la acera de enfrente, bajo una farola que parpadeaba intermitentemente, proyectando sombras extrañas sobre su rostro. Era joven, quizá de mi edad o un poco menor, con el pelo largo y oscuro que le caía sobre los hombros en ondas desordenadas. Llevaba un abrigo fino que claramente no era suficiente para el frío de noviembre, y en sus manos sostenía un cartón. Uno de esos cartones que la gente sin hogar usa para pedir ayuda, aunque las palabras estaban tan descoloridas por la lluvia que no podía leer lo que decía. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Sus ojos eran grandes y oscuros,
Y había algo en ellos que no era exactamente desesperación, sino más bien una mezcla de vergüenza y determinación, como si pedir ayuda le costase cada gramo de dignidad que le quedaba, pero no tuviese otra opción. Normalmente habría mirado hacia otro lado. En esos días, yo pasaba junto a personas sin hogar todos los días y no les daba ni un segundo de mi atención, porque en mi mente arrogante, ellos habían tomado malas decisiones y yo había tomado buenas, y esa era la única diferencia entre nosotros. Pero esa noche, por alguna razón que todavía no entiendo completamente, me acerqué a ella. Quizá fue el whisky. Quizá fue que acababa de ganar dinero fácil y me sentía generoso. Quizá fue simplemente que algo en sus ojos me recordó a mi madre, a esa mirada que tenía cuando yo era niño, y ella contaba las monedas para ver si alcanzaba para la comida de la semana. No lo sé, pero crucé la calle y me planté frente a ella. De cerca pude ver que era hermosa, no de esa manera pulida y artificial de las mujeres que frecuentaba en los clubes, sino de una manera natural, real, con pecas en la nariz y labios agrietados por el frío, y esas manos pequeñas temblando mientras sostenían el cartón. ¿Cuánto necesitas?, le pregunté, y mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Todavía llevaba puesta mi armadura de arrogancia. Ella me miró sorprendida, como si no esperase que alguien le hablara directamente. ¿Para qué?, susurró, y su voz era suave, casi musical, con un acento que no pude identificar. Para lo que sea que necesites, respondí, sacando mi billetera, sintiendo ese rush de poder que viene de saber que puedes resolver el problema de alguien con un gesto casual. Tengo 200 euros aquí. ¿Es suficiente? Ella miró el dinero en mi mano como si fuese una serpiente venenosa. No, no puedo aceptar eso, dijo. Pero sus ojos traicionaban sus palabras. Podía ver el hambre allí, la necesidad, la desesperación. Claro que puedes, insistí, y antes de que pudiera protestar más, puse los billetes en su mano y cerré sus dedos alrededor de ellos. Luego, en un impulso que no puedo explicar, me quité mi abrigo, un abrigo de cachemira que había comprado la semana anterior por 1.200 euros, y se lo puse sobre los hombros. Hacía frío de verdad esa noche, y yo tenía mi coche esperando con calefacción, pero ella estaba allí afuera temblando. Toma esto también, le dije, y entonces, porque mi ego necesitaba escuchar gratitud, porque necesitaba sentirme como el héroe de la historia, le pregunté, ¿cómo te llamas? Ella me miró con esos ojos enormes, llenos de algo que en ese momento interpreté como admiración, pero que ahora reconozco era una mezcla mucho más compleja de alivio, vergüenza y algo más profundo que no pude ver porque estaba demasiado ocupado admirándome a mí mismo. Lucía, dijo. Me llamo Lucía. Yo soy Miguel, respondí, aunque no sé por qué le di mi nombre. Quizá porque una parte de mí, una parte muy pequeña enterrada bajo capas de arrogancia, quería ser visto como humano por alguien, no como una billetera con piernas. Gracias, Miguel, dijo ella, y había lágrimas en sus ojos. No sabes lo que esto significa, no tienes idea. Tenía razón, no tenía ni idea. En ese momento, pensé que estaba simplemente siendo caritativo, que estaba haciendo una buena obra, que me haría sentir bien conmigo mismo durante unos días, antes de olvidarlo completamente. No sabía que ese dinero le permitiría alquilar una habitación por un mes, tiempo suficiente para encontrar trabajo limpiando oficinas. No sabía que ese abrigo se convertiría en su posesión más preciada, que lo guardaría durante años como un recordatorio de que todavía había bondad en el mundo. Y definitivamente no sabía que 3 horas después, cuando yo ya estaba borracho en un bar de copas, y ella estaba a salvo en una habitación alquilada por primera vez en meses, que algo había comenzado entre nosotros, algo que yo no recordaría, pero que ella nunca olvidaría. Porque verás, esa no fue la última vez que la vi esa noche. El bar al que fui después estaba a solo 2 calles de donde la había encontrado, y ella, después de conseguir la habitación, había salido a comprar comida en una tienda abierta a las 24 horas. Y nos encontramos otra vez, completamente por casualidad, por destino.
por lo que sea que mueve las piezas del universo de formas que no podemos entender. Yo estaba en la barra, pidiendo otro whisky que definitivamente no necesitaba, cuando sentí una mano tocar mi hombro. Me giré, y allí estaba ella, Lucía, con mi abrigo todavía puesto y una bolsa de comestibles en la mano. «Miguel», dijo, y sonó sorprendida de encontrarme. Quería agradecerte de nuevo. Lo que hiciste, nadie había hecho algo así por mí. Yo estaba borracho. Demasiado borracho para tener buen juicio. Y ella era hermosa, y me miraba como si yo fuese un héroe. Y mi ego hambriento devoró esa mirada como un hombre en el desierto bebe agua. «Siéntate conmigo», le dije. «Tómate algo. Es lo mínimo que puedo hacer después de tu agradecimiento». Ella dudó. Pude ver la guerra interna en sus ojos. Pero finalmente se sentó. Y hablamos. O mejor dicho, ella habló y yo escuché a medias mientras bebía y la miraba, y pensaba pensamientos que un hombre más sobrio y más decente no habría pensado. Me contó su historia. Cómo había venido de Rumanía hace 2 años buscando una vida mejor. Cómo el trabajo que le habían prometido resultó ser una estafa. Cómo había perdido todo su dinero. Cómo había terminado en la calle. Y mientras hablaba, con esa voz suave llena de dolor y esperanza mezclados, algo sucedió entre nosotros. Algo químico. Algo inevitable. Algo que ni el alcohol ni la diferencia en nuestras circunstancias pudieron detener. No voy a darte los detalles de esa noche. No porque quiera proteger mi privacidad, sino porque honestamente no los recuerdo bien. El alcohol había nublado todo. Pero sé que terminamos juntos. Sé que fuimos a mi apartamento. Sé que hubo una conexión. Física, sí. Pero también algo más. Algo que mi mente borracha no pudo procesar, pero que mi cuerpo reconoció. Una sensación de estar completo, de estar vivo de una manera que no había estado en mucho tiempo. Y por la mañana, cuando desperté con el peor dolor de cabeza de mi vida, ella ya se había ido. No había dejado una nota. No había dejado su número. Simplemente se había desvanecido como si fuese un sueño. Y yo, en mi arrogancia y mi resaca, me sentí casi aliviado. Porque era más fácil así. Más fácil no tener que lidiar con las complicaciones. Más fácil volver a mi vida perfectamente ordenada, sin el inconveniente de una mujer que me recordaba mi momento de debilidad. Así que hice lo que mejor se me daba. Lo olvidé. Borré esa noche de mi memoria como quien borra un archivo de computadora. Seguí con mi vida. Construí mi segunda empresa, luego mi tercera. Me convertí en multimillonario antes de los 35. Salí en revistas. Di charlas en conferencias. Me convertí en exactamente la persona que había soñado ser. Y nunca, ni una sola vez en todos esos años, pensé en Lucía. Hasta que su hijo, nuestro hijo, me encontró. Fue un martes por la tarde. Estaba en mi oficina en Barcelona, en el piso 30 de un rascacielos con vistas al mar, revisando proyecciones financieras y aburrido fuera de mi mente, cuando mi asistente entró con una expresión extraña en el rostro. «Señor Domínguez», dijo, «hay un joven aquí que insiste en verle. No tiene cita. Dice que es urgente». Normalmente habría dicho que no, que hiciera una cita como todo el mundo, pero algo en la expresión de mi asistente me hizo detenerme. «¿Qué edad tiene?», pregunté. 15, 16 años tal vez, respondió ella. Dice que se llama David Rusu, y dice que necesita hablar con usted sobre su madre. Mi madre había muerto 3 años antes. Cáncer de páncreas. Así que supe inmediatamente que ese chico no estaba hablando de ella. «¿Qué dijo exactamente?», pregunté, sintiendo una inquietud extraña en mi estómago. Dijo, mi asistente bajó la voz, dijo que su madre es Lucía Rusu, y que usted la conoció hace muchos años, y que necesita hablar con usted porque ella está muriendo. El mundo se detuvo. Lucía. Ese nombre que no había pensado en 16 años de repente, llenó mi mente como un trueno. Lucía. La mujer de la calle. La mujer del abrigo. La mujer de esa noche borrosa que había borrado de mi memoria. «Hazlo pasar», dije,
y mi voz sonó extraña incluso para mí. Y entonces entró él, David. Y en el segundo en que lo vi, en el segundo en que esos ojos oscuros me miraron desde el rostro de un adolescente delgado con el pelo negro despeinado y una mochila gastada colgando de su hombro, supe la verdad. No necesité un test de ADN, no necesité confirmación. Supe con cada célula de mi cuerpo que ese chico era mío, porque tenía mi nariz, mis cejas, la forma exacta de mi mandíbula cuando yo tenía esa edad. Era como mirar una fotografía de mi pasado, excepto que nunca había visto a ese niño antes en mi vida. Siéntate, logré decir, señalando una silla. Mi mente corría a 1000 kilómetros por hora. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué nunca me había dicho nada? El chico se sentó. No me miró a los ojos. Miraba sus manos. Esas manos que también eran como las mías, largas y delgadas. Y cuando habló, su voz temblaba. Mi madre dice que necesito conocerle antes de que sea demasiado tarde. Comenzó. Dice que tiene derecho a saber que existo, que siempre tuvo derecho a saberlo. Pero ella tenía miedo. Miedo de que usted no quisiera saber. Miedo de arruinar su vida. Miedo de que la rechazase. Entonces me guardó en secreto. Pero ahora está en el hospital. Cáncer de pulmón. Etapa 4. Los médicos dicen que le quedan semanas, y ella dice que no puede irse sin que usted sepa la verdad. Sentí como si alguien me hubiese golpeado en el pecho con un martillo. Cáncer. Muriendo. Semanas. Y un hijo. Un hijo de 16 años que había vivido toda su vida sin padre porque su madre había tenido demasiado miedo de decirme la verdad. ¿Cómo? Logré articular. ¿Cómo me encontraste? He estado buscándole durante 3 meses, respondió David. Mamá no quería que lo hiciese. Decía que usted era una persona importante y que yo no debería molestarlo. Pero cuando se puso muy enferma, cuando los médicos dijeron que no había nada más que hacer, decidí que tenía que intentarlo. Todo lo que sabía era su nombre, Miguel Domínguez, y que nos habíamos conocido en Madrid hace muchos años. Tardé mucho en encontrarle. Hay muchos Miguel Domínguez en España, pero luego vi su fotografía en una revista de negocios. Y supe que era usted. No sé cómo, pero lo supe. Tengo su cara. Y cuando le mostré la foto a mamá, ella se puso a llorar. Lloró durante horas. Y finalmente admitió la verdad, que usted es mi padre, que esa noche en Madrid, la noche en que le regaló dinero y su abrigo, fue también la noche en que yo fui concebido, y que ella nunca se lo dijo porque no quería ser una carga, porque pensaba que usted la había ayudado por caridad y que arruinaría ese recuerdo hermoso si aparecía con un bebé 9 meses después pidiendo más. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. Este chico, mi hijo, lloraba frente a mí, y yo no sabía qué hacer. No sabía cómo procesar esto. No sabía si abrazarlo o gritar o salir corriendo. Así que me quedé sentado, paralizado, mientras él continuaba. Ella hizo lo mejor que pudo, dijo David, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Trabajó 3 empleos para criarme. Nunca tuvimos mucho. Vivíamos en un apartamento pequeño. A veces no había suficiente comida, pero ella siempre se aseguraba de que yo tuviera lo necesario. Me envió a la escuela. Me ayudaba con la tarea incluso después de trabajar 12 horas. Me leía libros por la noche. Me decía que podía hacer lo que quisiera si trabajaba duro. Y nunca se quejó. Nunca dijo que era injusto que tuviera que hacerlo sola. Nunca habló mal de usted. De hecho, cuando yo preguntaba por mi padre, ella sonreía y me decía que usted había sido amable con ella cuando más lo necesitaba, que le había dado un regalo que le había salvado la vida, y que yo era el resultado de ese regalo, que yo era su mayor tesoro, pero ahora se está muriendo. Y quiere verle. Quiere que conozca a su hijo antes de irse. No espera nada de usted. No quiere dinero. Solo quiere que sepa que existo. Que hizo algo bueno esa noche incluso si no lo recuerda. No podía hablar. Tenía un nudo en la garganta del tamaño de un puño. 16 años.
Había tenido un hijo durante 16 años y no había sabido nada. Mientras yo construía mi imperio, mientras acumulaba millones, mientras me casaba y me divorciaba y me volvía a casar, mientras vivía mi vida perfectamente ordenada, ella había estado criando a nuestro hijo sola, trabajando hasta el agotamiento, sacrificándolo todo, y nunca me había pedido ayuda, nunca me había culpado, nunca me había buscado, porque pensaba que yo no querría saber, porque tenía miedo de ser una molestia, y ahora se estaba muriendo, y quería verme. Tú, comencé, y mi voz se quebró. ¿Tú quieres conocerme? ¿Quieres que yo sea parte de tu vida? David me miró por primera vez directamente a los ojos, y en esa mirada vi tanto dolor como esperanza. Honestamente, susurró, no lo sé. Parte de mí está enojada. Enojada porque no estuviste allí. Enojada porque mamá tuvo que hacer todo sola. Enojada porque yo crecí sin padre mientras usted vivía en rascacielos y salía en revistas. Pero otra parte de mí, otra parte más grande, solo quiere tener un padre, solo quiere saber cómo es eso. Tener alguien que te enseñe cosas, alguien que vaya a tus partidos de fútbol, alguien que te diga que está orgulloso de ti. Mamá hizo su mejor esfuerzo, pero no es lo mismo. Y ahora que ella se va, voy a estar completamente solo. A menos que tú quieras. Me levanté de mi silla. Caminé hacia él. Y por primera vez en mi vida adulta, hice algo sin calcular las consecuencias. Sin pensar en cómo me afectaría. Sin preocuparme por mi imagen o mi reputación o mi vida cuidadosamente ordenada. Extendí mis brazos. Y abracé a mi hijo. Lo abracé fuerte mientras él sollozaba contra mi pecho. 16 años de dolor saliendo de él en oleadas. Y yo también lloré. Lloré por el tiempo perdido. Lloré por Lucía que había cargado con este secreto sola durante tanto tiempo. Lloré por mi propia estupidez, por mi arrogancia, por haber sido tan egoísta que ni siquiera había considerado que esa noche podría haber tenido consecuencias. Y lloré porque en ese momento, sosteniendo a ese chico, mi hijo, sentí algo que nunca había sentido antes. Sentí que finalmente había algo en mi vida que importaba más que el dinero, más que el éxito, más que cualquier cosa. Llévame con ella, le dije. Llévame a ver a tu madre. A mí, a Lucía. Necesito verla. Necesito decirle tantas cosas. El hospital estaba en las afueras de Barcelona. Un edificio gris y funcional que olía a desinfectante y enfermedad. David me guió por los pasillos, pasando habitaciones llenas de gente enferma y familias esperando, hasta que llegamos a una puerta con el número 212. «¿Está aquí?», dijo David, y había miedo en su voz. «Está muy débil. No se parece a cómo era antes. El cáncer ha cambiado todo. Solo, por favor, no se asuste». Asentí, pero cuando entramos en esa habitación, cuando vi a la mujer pequeña y frágil en la cama del hospital, con tubos conectados a sus brazos y una máscara de oxígeno sobre su rostro, casi no la reconocí. La hermosa joven de aquella noche hacía 16 años se había convertido en una sombra. Su pelo, que recordaba largo y oscuro, estaba corto y gris, caído en mechones finos sobre la almohada. Su piel, que había sido suave, estaba ahora arrugada y amarillenta. Y sus ojos, esos ojos grandes y oscuros que me habían mirado con tanta emoción, ahora estaban hundidos y cansados, los ojos de alguien que ha luchado una batalla larga y está lista para rendirse. Pero cuando me vio, cuando sus ojos se encontraron con los míos, algo se iluminó en ellos. Un destello de reconocimiento, de alivio, de algo que podría haber sido amor si yo no hubiese sido tan ciego para verlo hace todos esos años. «Miguel», susurró, y su voz era tan débil que apenas podía oírla. «Viniste. No pensé que vendrías». Me acerqué a su cama. Mis piernas temblaban. No sabía qué decir. «¿Cómo te disculpas por 16 años de ausencia? ¿Cómo compensas por todo el dolor que causaste sin siquiera saberlo?» «Lucía», comencé, y las palabras se atascaron en mi garganta. Yo no sabía.
Si hubieses sabido, si me hubieses dicho. Ella levantó una mano, deteniéndome. No, dijo. No es tu culpa. Yo elegí no decirte. Elegí criarlo sola. Porque esa noche, cuando me diste ese dinero, ese abrigo, cuando me trataste como si fuese humana en lugar de basura en la calle, me diste algo más que ayuda material. Me diste esperanza. Me diste la fuerza para seguir adelante. Y cuando descubrí que estaba embarazada, decidí que ese bebé era un regalo. El mejor regalo que alguien me había dado jamás. Y no quería arruinar ese recuerdo hermoso apareciendo en tu vida pidiendo más. Quería que recordases esa noche como algo bueno. No como una carga. Las lágrimas caían por mi rostro sin control ahora. Pero me diste el regalo más grande que alguien podría dar, susurré. Me diste un hijo hermoso e inteligente, y me robaste la oportunidad de conocerlo, de criarlo, de ser su padre. Lucía sonrió. Una sonrisa triste llena de arrepentimiento. Lo sé, dijo. Y lo siento. He vivido con esa culpa todos estos años. Pero tenía tanto miedo. Miedo de que me rechazases. Miedo de que pensases que estaba tratando de atraparte. Miedo de que le dijeses a David que era un error. No podía arriesgarme a eso. No podía arriesgarme a que mi hijo creciese sabiendo que su padre no lo quería. Era más fácil que creciese sin padre que sabiendo que tenía uno que lo rechazaba. Miré a David, que estaba de pie junto a la ventana, dándonos espacio pero claramente escuchando cada palabra. Y luego miré a Lucía otra vez. Nunca lo habría rechazado, le dije. Nunca. Sí, era joven y estúpido y arrogante. Pero no soy un monstruo. Si me hubieses dicho, habría estado allí. Habría ayudado. Habría sido su padre. ¿De verdad?, preguntó Lucía, y en su voz había tanto deseo de creerme como duda. ¿De verdad habrías querido a un hijo con una mujer sin hogar de Rumanía? ¿O te habrías avergonzado? ¿Habrías pagado para que desapareciéramos? Esa pregunta me golpeó como una bofetada, porque la verdad era que no sabía. No sabía qué habría hecho el Miguel de hace 16 años. El Miguel arrogante y egoísta que pensaba que el mundo giraba a su alrededor. Quizá habría hecho exactamente lo que ella temía. Quizá habría intentado hacer que el problema desapareciese con dinero. Quizá no habría sido el padre que David necesitaba. Pero el Miguel de ahora, el Miguel que sostenía la mano frágil de una mujer moribunda mientras miraba a los ojos a su hijo de 16 años, ese Miguel sabía con absoluta certeza que haría lo correcto ahora. No lo sé, admití finalmente. No sé qué habría hecho entonces, pero sé lo que haré ahora. Estaré aquí. Conoceré a mi hijo. Seré su padre de la forma en que debí haberlo sido desde el principio. Y cuidaré de él cuando tú ya no estés. Lucía cerró los ojos. Las lágrimas se deslizaban por sus mejillas hundidas. Gracias, susurró. Eso es todo lo que necesitaba escuchar. ¿Ahora puedo irme en paz? No, le dije apretando su mano. No te vayas todavía. Por favor. Necesito tiempo. Tiempo para conocerte de verdad. Tiempo para entender. Tiempo para... Pero incluso mientras hablaba, sabía que era inútil. Podía sentir cómo la vida se escapaba de ella. Podía ver en sus ojos que se estaba aferrando solo lo suficiente para asegurarse de que David estaría bien. Y una vez que tuviera esa seguridad, se dejaría ir. Cuéntame sobre él, le pedí. Cuéntame sobre nuestro hijo. Cuéntame todo. Y durante las siguientes 2 horas, mientras David se sentaba en la otra silla y escuchaba, Lucía me contó. Me contó sobre el embarazo, cómo había trabajado hasta el último día posible, limpiando oficinas con el vientre enorme. Me contó sobre el parto, cómo había estado sola en el hospital público, sin nadie que sostuviera su mano, aterrorizada pero también llena de una determinación feroz de hacer esto bien. Me contó sobre los primeros años, las noches sin dormir, las enfermedades infantiles, el miedo constante de no tener suficiente dinero para todo lo que necesitaban. Me contó sobre el primer día de David en la escuela, cómo había llorado cuando el autobús se lo llevó,
aterrorizada de que algo le pasara sin ella allí para protegerlo. Me contó sobre las noches en que David preguntaba por qué no tenía padre como los otros niños, y cómo ella le había contado una versión editada de la verdad, que su padre había sido un hombre bueno que la había ayudado cuando más lo necesitaba, pero que las circunstancias los habían separado. Me contó sobre las cosas pequeñas que significaban todo: el primer diente que perdió, su primer gol en fútbol, el primer libro que leyó solo, su amor por las matemáticas, su obsesión con los dinosaurios cuando tenía 6 años, su miedo a la oscuridad hasta los 9, su primer amor platónico a los 13, su talento para el dibujo, su risa que sonaba exactamente como la mía según ella, aunque yo no podía saberlo porque nunca me había escuchado reír de verdad. Y mientras hablaba, mientras pintaba esta imagen completa de una vida que yo me había perdido, sentí un dolor tan profundo que pensé que me partiría en dos. 16 años. 16 años de momentos preciosos que nunca podría recuperar. 16 años de ser padre sin saberlo. Y ahora, cuando finalmente sabía, era casi demasiado tarde. Demasiado tarde para Lucía. Demasiado tarde para reconstruir todo ese tiempo perdido con David. Pero no completamente demasiado tarde. Todavía tenía tiempo de ser el padre que mi hijo merecía. Todavía podía honrar el sacrificio que Lucía había hecho. Todavía podía hacer algo bueno con este desastre que había creado sin saberlo. Lucía murió 3 días después. Estuve allí, sosteniendo su mano, con David al otro lado de la cama sosteniendo la otra. Y cuando dio su último aliento, cuando sentí cómo su mano se relajaba en la mía, cuando escuché el pitido largo y constante del monitor cardíaco, lloré como no había llorado desde que era niño. Lloré por ella, por la vida dura que había vivido, por los sacrificios que había hecho, por el amor que había dado sin pedir nada a cambio. Lloré por mi egoísmo, por mi ignorancia, por todas las formas en que había fallado sin siquiera saberlo. Y lloré por David, que acababa de perder a la única persona que siempre había estado allí para él. ¿Tú has perdido a alguien que significaba todo? ¿Sabes cómo se siente ese vacío que nada puede llenar? Cuéntamelo en los comentarios, porque necesito saber que no estamos solos en este dolor, que más gente ha enfrentado pérdidas imposibles y ha encontrado la manera de seguir adelante. El funeral fue pequeño, solo nosotros dos, algunos compañeros de trabajo de Lucía, y un sacerdote que no la conocía pero que habló sobre el amor y el sacrificio de una manera que hizo que las pocas personas presentes llorasen. Después, cuando todos se habían ido, David y yo nos quedamos de pie frente a la tumba recién cavada, sin saber qué decir, sin saber cómo navegar esta nueva realidad en la que estábamos. Finalmente, David habló. ¿Y ahora qué?, preguntó, y su voz sonaba tan perdida, tan joven. Ahora respondí, intentando sonar más seguro de lo que me sentía. Ahora construimos algo nuevo. Juntos. No puedo devolverte los 16 años que perdimos. No puedo traer de vuelta a tu madre. Pero puedo estar aquí de ahora en adelante. Puedo ser tu padre. Si tú me dejas. David me miró durante un largo momento. Y luego, lentamente, asintió. Me gustaría eso, susurró. Me gustaría mucho. Y así comenzó nuestra nueva vida. No fue fácil. Dios sabe que no fue fácil. David vino a vivir conmigo a mi apartamento en Barcelona. Un apartamento que de repente parecía demasiado grande y demasiado vacío, y completamente inadecuado para un adolescente. Tuve que aprender cómo ser padre básicamente de la noche a la mañana, sin manual de instrucciones, sin Lucía allí para guiarme. Cometí muchos errores. Al principio intenté compensar los años perdidos comprándole cosas, pensando que el dinero podría llenar el vacío. Le compré ropa cara, el último iPhone, una computadora de juegos, todo lo que pensé que un chico de 16 años querría. Pero rápidamente me di cuenta de que él no quería cosas. Quería tiempo. Quería atención. Quería que alguien se interesara en su vida, en sus sueños, en sus miedos. Así que empecé a aprender.
Aprendí sobre sus clases favoritas en la escuela, matemáticas y física. Aprendí que quería ser ingeniero aeroespacial, que soñaba con diseñar cohetes, que pasaba horas viendo videos sobre exploración espacial. Aprendí que era terrible en literatura, porque odiaba leer ficción, pero adoraba los libros de no ficción sobre ciencia. Aprendí que jugaba fútbol, no muy bien pero con mucho entusiasmo, y que su equipo favorito era el Barcelona. Aprendí que tenía pesadillas sobre su madre, sueños donde ella lo llamaba pero él no podía alcanzarla. Aprendí que se sentía culpable por haberme buscado, pensando que quizás si no lo hubiese hecho, si no hubiese estresado a Lucía con todo esto, ella podría haber vivido un poco más. Y lentamente, muy lentamente, empezamos a construir una relación, no como padre e hijo todavía, eso llevaría tiempo, sino como dos personas tratando de encontrar su lugar la una con la otra. Yo ajusté mi horario de trabajo para estar en casa cuando él llegaba de la escuela. Empezamos a cenar juntos todas las noches, algo que yo nunca había hecho con nadie, ni siquiera con mis ex esposas. Hablábamos sobre su día. Yo le ayudaba con la tarea de matemáticas, sorprendido de descubrir que disfrutaba enseñándole, viendo cómo su mente funcionaba de formas que me recordaban a mí mismo a esa edad. Los fines de semana íbamos a partidos de fútbol, o al cine, o simplemente caminábamos por la playa, en silencio a veces, pero juntos, y con cada día que pasaba, sentía como algo dentro de mí cambiaba. Las cosas que antes me habían parecido tan importantes, los negocios, el dinero, el éxito, de repente parecían triviales. Lo único que importaba era este chico, mi hijo, asegurarme de que estuviera bien, de que supiera que era amado, de que nunca más se sintiera solo. Y en el proceso de convertirme en su padre, descubrí algo sorprendente. Descubrí que él también me estaba enseñando a mí, me estaba enseñando cómo amar sin condiciones, cómo poner las necesidades de otra persona antes que las mías, cómo ser vulnerable, cómo admitir cuando estaba equivocado, cómo ser humano de verdad, no solo la máquina de hacer dinero en la que me había convertido. 6 meses después del funeral, David y yo estábamos sentados en el balcón de mi apartamento, mirando el atardecer sobre el Mediterráneo. Había sido un día difícil. Era el cumpleaños de Lucía, el primer cumpleaños sin ella, y ambos sentíamos su ausencia como un peso físico en el pecho. «Extraño a mamá», dijo David de repente, y su voz se quebró. «Cada día. Todo el tiempo». «Yo también», respondí. «Sé que no la conocí como tú. Sé que solo tuve 3 días con ella. Pero la extraño. Extraño la oportunidad de haberla conocido de verdad, de haberle agradecido por todo lo que hizo, de haberle dicho que la admiraba, que era una de las personas más fuertes que había conocido jamás». David me miró. «¿De verdad?» «Sí», dije. «Tu madre crió a un hijo increíble completamente sola, trabajó hasta el agotamiento para darte una buena vida, y nunca se amargó, nunca se rindió. Eso requiere una fuerza que la mayoría de la gente no tiene. Es heroico». «¿Crees que ella estaría orgullosa?», preguntó David. «¿De cómo están yendo las cosas? ¿De nosotros?». La miré a través de sus ojos. «Sí», dije con convicción. «Creo que estaría muy orgullosa. Creo que esto es exactamente lo que ella quería. Que nos encontráramos, que construyéramos algo juntos, que no estuviera solo». David asintió. Luego, después de un largo silencio, dijo algo que me rompió y me curó al mismo tiempo. «Gracias, papá, por estar aquí, por no huir cuando te conté la verdad, por intentar. Sé que no es fácil. Sé que tu vida era más simple antes. Pero me alegro de que estés aquí. Me alegro de tenerte». Fue la primera vez que me llamó papá, y en ese momento sentado en ese balcón con mi hijo de 16 años, viendo cómo el sol se hundía en el mar tiñendo el cielo de rosas y naranjas imposibles, sentí algo que nunca había sentido en todos mis años de éxito y riqueza. Sentí que finalmente tenía un propósito real, finalmente importaba para alguien, finalmente estaba viviendo una vida que valía la pena.
Hoy, 2 años después de conocer a David, puedo decir honestamente que encontrar a mi hijo fue lo mejor que me ha pasado jamás. No solo porque él es increíble, aunque lo es. Inteligente, amable, divertido, con ese humor seco que me hace reír hasta que me duele el estómago. No solo porque finalmente tengo una familia real, aunque eso también es cierto, sino porque David me obligó a enfrentar quién había sido y quién quería ser. Me obligó a crecer de formas que nunca había crecido. Me enseñó que el amor verdadero no es fácil o cómodo o conveniente. Es difícil, es desordenado, requiere sacrificio, pero vale la pena. Dios vale tanto la pena. David ahora tiene 18 años. El mes que viene empieza la universidad. Va a estudiar ingeniería aeroespacial, su sueño desde siempre. Y yo voy a estar allí. Voy a ayudarlo a mudarse a su residencia. Voy a avergonzarlo, llorando en la ceremonia de bienvenida. Voy a llamarlo demasiado a menudo y preocuparme demasiado cuando no responda. Voy a hacer todas las cosas que los padres hacen. Las cosas que Lucía habría hecho si hubiese tenido la oportunidad. Y cada martes, sin falta, David y yo vamos al cementerio. Llevamos flores. Nos sentamos junto a la tumba de Lucía y le contamos sobre nuestra semana. Le contamos sobre las cosas buenas y las difíciles. Le contamos que estamos bien, que nos estamos cuidando mutuamente, que ella puede descansar en paz sabiendo que su sacrificio no fue en vano, porque gracias a ella, gracias a su valentía y su amor incondicional y su decisión de protegerme de una verdad que pensó que no querría saber, ahora tengo lo más precioso que alguien puede tener. Tengo un hijo que me ama, y yo lo amo a él, con cada fibra de mi ser, más de lo que creía posible amar a alguien. Y sí, extraño los 16 años que perdí. Extraño no haber estado allí para sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primer día de escuela. Extraño no haber conocido a Lucía de verdad. No haber tenido la oportunidad de agradecerle, de disculparme, de decirle que lo que ella hizo, criarlo sola con tanto amor, fue extraordinario. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo aprender de él. Y lo que he aprendido es esto: que los regalos que das sin pensarlo 2 veces pueden cambiar vidas de formas que nunca imaginarás. Que un momento de bondad, incluso imperfecta, puede crear algo hermoso. Que las consecuencias de nuestras acciones pueden extenderse mucho más allá de lo que vemos. Y que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, para ser mejor, para amar con todo tu corazón. Así que ahora te pregunto a ti, la persona que me ha escuchado hasta aquí, que ha seguido esta historia de principio a fin, ¿qué regalos has dado que cambiaron vidas sin que lo supieras? ¿Qué conexiones has hecho que tuvieron consecuencias que nunca imaginaste? ¿Y qué harías si descubrieras que una decisión que tomaste hace años había creado algo hermoso, algo precioso, algo que ahora tenía 16 años y te miraba con tus propios ojos? Escríbelo en los comentarios. Comparte tu historia, porque necesito saber que no soy el único que ha descubierto verdades ocultas, que no soy el único que ha tenido que reconstruir su vida alrededor de algo inesperado, que no soy el único que ha aprendido que las bendiciones a veces llegan disfrazadas de crisis. Y si esta historia te ha movido, si te ha hecho pensar en las conexiones que tienes, en las personas que has tocado, en el legado que estás dejando, entonces déjame una palabra, una sola palabra: familia, amor, perdón, propósito, redención, lo que sea que sientas en este momento, porque tu palabra puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Puede ser el empujón que alguien necesita para reconectar con alguien que perdieron, para perdonar algo que pensaron que era imperdonable, para abrirse a posibilidades que parecían imposibles. Lucía me enseñó, incluso en su muerte, que el amor más grande es el que se da sin esperar nada a cambio. Que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino seguir adelante a pesar de él. Que una madre protegiendo a su hijo es la fuerza más poderosa del universo. Y David me está enseñando cada día que ser padre no es sobre tener todas las respuestas, es sobre estar presente, sobre intentar,
sobre amar tan profundamente que duele, y ambos me han enseñado que la riqueza verdadera no tiene nada que ver con el dinero en tu cuenta bancaria. Tiene que ver con las personas que amas y que te aman a ti, con las conexiones que construyes, con el legado que dejas en los corazones de otros. Tengo 3.000 millones de euros, pero lo daría todo, absolutamente todo, por haber tenido 16 años más con mi hijo, por haber conocido a Lucía de verdad, por haberla amado como merecía ser amada, por haberle dado a David lo que merecía desde el principio, un padre que estuviera allí. Pero no puedo cambiar el pasado, solo puedo vivir mejor en el presente, y eso es lo que hago cada día. Vivo para mi hijo, vivo para honrar el sacrificio de Lucía, vivo para ser la mejor versión de mí mismo que puedo ser. Y espero que cuando David tenga mi edad, cuando mire atrás a su vida, no recuerde los 16 años sin mí. Espero que recuerde todos los años después, los años donde estuve allí, donde lo apoyé, donde lo amé incondicionalmente, donde fui su padre en todos los sentidos que importan. Así que esta es mi historia. La historia de cómo un regalo pequeño, hecho sin pensar, se convirtió en el regalo más grande de mi vida. La historia de cómo una mujer valiente guardó un secreto para protegerme, y en el proceso, creó un ser humano extraordinario. La historia de cómo descubrí que era padre cuando ya era casi demasiado tarde, y cómo ese descubrimiento me destrozó y me reconstruyó al mismo tiempo. Y la historia de cómo estoy aprendiendo, día a día, que ser padre no es sobre perfección, es sobre presencia, es sobre amor, es sobre hacer tu mejor esfuerzo incluso cuando no sabes qué estás haciendo. Y si tú estás luchando con algo similar, si tienes secretos que pesan sobre ti, si hay conexiones rotas que necesitas reparar, si hay amor que has estado demasiado asustado para expresar, déjame decirte esto. No esperes. No esperes hasta que sea casi demasiado tarde como yo. No esperes hasta que alguien esté muriendo para decir las cosas que necesitan ser dichas. No esperes hasta perder 16 años antes de estar presente. Hazlo ahora. Di las palabras difíciles. Toma las decisiones valientes. Abre tu corazón incluso si aterroriza. Porque el tiempo que tenemos con las personas que amamos es limitado. Y no hay nada, absolutamente nada, más valioso que ese tiempo. Nada más importante que el amor. Nada más duradero que las conexiones que construimos. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí hasta el final. Y recuerda, cada regalo que das, cada momento de bondad, cada conexión que haces, tiene el potencial de cambiar una vida. Quizá incluso la tuya. ¿Qué regalo darás hoy?